Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero empezar con una historia. Estaba acordándome de cuando yo era niña, una vez se nos quedó el carro a medio camino. Solamente era mi papá, mis dos hermanas, mi hermanito y yo. Y pues empezamos a caminar a pie porque pues ni modo, se nos quedó el carro. Iba a ser una caminata de 30 minutos. Y ya apenas se nos había quedado el carro, ya empezamos a caminar y como a 2 minutos para una señora y nos dice si necesitamos un ride a nuestra casa. Mi papá le dice que sí, muchas gracias, nos subimos a su coche y una caminata que nos hubiera tomado 30 minutos, llegamos a casa en 7 minutos. Y ahora tengo 29 años y esto pasó cuando yo tenía como 12 y aún me acuerdo, pero nunca supe el nombre de esa señora, nunca supe su nombre, de esa señora que con bondad nos ayudó a nosotros cuando estábamos necesitados. Y creo que muchos de nosotros tenemos historias así, ¿verdad? Historias en las que hay alguien que nos ayudó, alguien que nos bendijo de alguna manera y nunca supimos su nombre. Estas próximas semanas vamos a estar estudiando una serie de mujeres sin nombre llamada Mujeres sin nombre. Y vamos a estar mirando en la escritura diferentes historias de mujeres que Dios usa, pero que nunca se nos dice sus nombres. No son como la Ruth y la Noemí, como una Débora, como una Lidia, como una María. Son mujeres que no se les da nombre. Y hoy vamos a empezar esta semana mirando la historia de la hija del faraón, encontrada en Éxodos 2, 1 al 10. Y vamos a ver cómo Dios nos usa como instrumentos para su gloria. Vamos a leer Éxodo 2, 1 a 10. Y dice, hubo una levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija abrió, Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Una de las cosas que podemos ver en este texto, que podemos aprender de este texto, es cómo Dios trabaja aún en el desastre y el caos
que hay en el mundo. Cuando vemos el contexto de esta historia, vemos que aquí tenemos unos eventos horrendos que están pasando, ¿verdad? Se ha dado una orden por medio del faraón de matar a bebés. Si leemos en Éxodo 1:22 dice, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan y las niñas déjenlas con vida. Vemos el horror de esta escena. Imagínense a madres que sus hijos están siendo arrebatados de ellas, ¿verdad? Para matarlos. Niños quitados de sus padres y sus madres de sus hogares y echados a un río para que sean matados, para que mueran. El río Nilo es uno de los ríos más peligrosos. Aún hoy en día sigue siendo uno de los top 5, uno de los 5 más peligrosos ríos en todo el mundo, porque tiene animales muy agresivos como el cocodrilo y el hipopótamo, y la corriente del río es muy fuerte. Es un río muy peligroso, ¿verdad? En esas aguas son las que están tirando a estos bebés, a estos niños. Vemos esta escena. Vemos también la maldad de este faraón, ¿verdad? A dar esta orden a que estos bebés sean arrojados a un río. Vemos la maldad de esta nación. Vemos el endurecimiento de corazón de este faraón, cómo él oprime y esclaviza a otros seres humanos y hasta mata a bebés. Entonces, como dije, una escena horrenda. Pero vemos que aún con todo este caos, con toda esta maldad, con todo este desastre y desorden que está pasando en el mundo en ese momento, vemos que aún Dios está trabajando. Porque aquí vemos la historia de un bebé que un día va a crecer a ser un hombre que Dios va a usar de gran manera para su pueblo. Y como dije, no quiero que tengan este contexto en mente cuando estemos leyendo esto. El horror y el dolor y el llanto de estas madres, de estos padres. Pero que aún Dios nos puede usar como instrumentos para su gloria. Sabemos que Dios escoge y usa a quien Él quiere. Aquí Dios escoge a los débiles y los vulnerables. ¿Ok? Vemos que el faraón tiene una percepción muy baja de la mujer, ¿verdad? La mujer casi no tiene valor en los ojos del faraón. Y vemos esto porque cuando él les dice, cuando él da esta orden, dice que maten a los niños hebreos que nazcan y a las niñas déjanlas vivir. ¿Por qué? Porque para él las niñas no son una amenaza, las mujeres no son una amenaza, no, ellas no son las que van a derrumbar el imperio, ¿verdad? Porque por esto empezó esta matanza, porque tienen miedo de cómo se están multiplicando y que ellos pueden hacerse más fuerte que ellos. Dicen, las niñas no importan. Pero vemos que Dios sí ve el valor de las mujeres en esta historia. Lo vemos en el capítulo 1, cómo Dios usa las parteras, ¿verdad? Para que cuando nazcan los niños, dice la palabra de Dios que estas parteras temían a Dios. Y así que ellas no mataron a los niños ni a las niñas. Y cuando el faraón las trae y les dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están matando a los niños? Ellas les dicen, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando nosotros llegamos ya tuvieron al bebé. ¿Verdad? Estas mujeres. Y dice el faraón, ok, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no les hace nada? Porque no las ve como una amenaza.
pero vemos que como Dios aún las usa, ¿verdad? Y dice que Dios las bendice a ellas con familias y con hijos. Vemos también aquí cómo Dios usa a una levita, a una mujer hebrea que guarda a su niño por 3 meses, cuida a su niño por 3 meses y lo esconde por 3 meses y no deja que lo maten. Y ella lo pone en una canasta porque ella quiere salvarle la vida. Vemos cómo Dios usa a esta hija de esta mujer, a esta hermana, y cómo ella va y cuida a su hermano, ya que su mamá lo pone en el río, ella cuida a su hermano a ver qué es lo que va a pasar con él. Y cuando la hija del faraón ve al niño, ella le dice, hey, yo conozco a alguien que le puede dar de comer, que lo puede cuidar. Y la otra mujer que vemos que Dios usa es la misma hija del faraón, la misma hija del faraón que Dios usa para ver a este bebé, para adoptar a este niño que era hebreo, para darle una educación, para criarlo, para que él y este niño va a crecer a ser un hombre que Dios usaría para librar y sacar a los hebreos de Egipto. Eso es irónico, ¿verdad? ¿Cómo es que el faraón está tan obsesionado en matar a los niños? Ellos son los que van a derrumbar este imperio. Sin embargo, son las mujeres. Y Dios ve el valor de las mujeres y las usa para sus planes. ¿Verdad? Y vemos también, así como Dios escoge y usa al quien Él quiera, vemos que Dios usa a la hija del faraón. Una mujer que lo más seguro es que ella no creía en el Dios de los hebreos. Lo más seguro es, como ella era egipcia, ella creía en los dioses egipcios. ¿Verdad? Sin embargo, Dios aún la escoge y la usa para su gloria. Aún la escoge y la usa como un instrumento para sus propósitos, porque ella adopta a este niño que luego un día va a crecer a ser Moisés. Tenemos que tener cuidado en pensar que nosotros sabemos quién Dios va a usar y quién Dios no va a usar, porque la verdad es que Dios usa al quien Él quiera. Dios usa al quien Él quiera. Y Él escoge al quien Él quiere para sus propósitos. Y Dios aún puede usar personas que no creen en Él para lograr sus propósitos. Así como dije en esta historia, la hija del faraón lo más seguro es que ella no cree en el Dios de los hebreos, pero Dios aún la usa. Para sus propósitos. Yo tengo un amigo que es ateo y nosotros tenemos discusiones de nuestra fe, pues de mi fe, de Dios, de religión, del cristianismo. Y como dije, él es ateo, él no cree en Dios. Pero yo he visto cómo Dios lo ha usado a él para bendecir mi vida. Como él, aun aunque él no cree en Dios, él me ha apoyado a mí en mi ministerio. Me ha ayudado a veces financieramente, aunque sea unos $10. Ten, Natalie, unos $10, cómprate una paleta. ¿Verdad? Como Dios aún lo ha usado para bendecirme. Tenemos, como dije, tener cuidado en pensar que nosotros pensamos y sabemos quién Dios va a usar para sus propósitos. Porque a lo mejor tú eres alguien de la cual la sociedad clasifica como alguien débil y vulnerable, ya sea por tu sexo, ya sea por tu edad, por tu oficio, por tu estatus migratorio, ya sea por tu posición económica. Pero déjame decirte algo, aunque la sociedad te ve a ti como alguien débil, vulnerable o insignificante, Dios te ve a ti y Dios te quiere y Dios te puede usar para su gloria y para sus propósitos. A lo mejor tú eres una persona que Dios está usando este mensaje de que Él puede usar a quien Él quiere
como una manera, un llamado a ser humilde, a dejar tu orgullo a un lado y ver que Dios puede usar gente que no cree en Él, que no conoce en Él, que no tiene una relación con Él, para ser de bendición para ti o para enseñarte algo, ¿verdad? La segunda cosa que podemos aprender de este texto es que siempre tenemos la oportunidad de hacer lo correcto y lo bueno. Siempre tenemos la oportunidad de hacer lo correcto o lo bueno. En estos versículos vemos a la hija de Faraón, ¿verdad? Ahora es importante entender que el Faraón no solamente era el rey o el gobernador de Egipto, de este lugar, pero él también era visto como un dios, ¿verdad? Los egipcios pensaban que el Faraón era el dios Horus, que es el dios del sol. Vemos a su propia hija, ¿verdad? Sabiendo esto, conociendo esto de su padre, hasta a lo mejor teniendo esta misma idea de que su padre era como un dios. Y sería ridículo pensar que ella no sabía las órdenes o los decretos que su papá había hecho en su reino, ¿verdad? Y podemos ver que ella sí entendía, porque cuando ella ve a este bebé en la canasta, no se pregunta, ¿por qué está un bebé en una canasta? ¿O qué está haciendo este bebé aquí? No, ella reconoce, nos dice el versículo 6, que ella reconoce que es un bebé hebreo, ¿verdad? Eso nos deja entender que ella a lo mejor sabía, los bebés hebreos están siendo echados al río. Pero ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es la reacción de la hija del faraón a ver al bebé hebreo? Vamos a ver, vamos a leer Éxodo 2 del 6 al 10 y dice: Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido, el niño se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: Yo lo saqué del río. En este texto nos dice que cuando ella miró a este niño llorar, su primera reacción fue tener compasión. Cuando la hermana del bebé le dice: ¿Quieres que te busque una nodriza hebrea? Ella le dice: Sí, ve, búscala. Vemos que todos tenemos la oportunidad de hacer lo bueno y lo correcto, porque ella pudo haber tenido otra reacción. Ella pudo haber abierto la canasta y ver a un niño hebreo y decir: es un niño hebreo, mátenlo. Esa es la ley, mátenlo. Ella pudo haber visto al bebé, ser movida con compasión y tener un deseo de cuidarlo, pero por cobardía o miedo decir: pero la ley dice que no, así que mátenlo, pues mátenlo, ni modo. Ella pudo haber hecho eso. Mas, sin embargo, vemos que de las dos opciones que ella tenía, la opción de hacer lo malo, lo inmoral, ¿verdad? De matar a un bebé, o la opción de salvarlo, de cuidarlo. Y vemos que eso es lo que ella escoge. En esta situación, aún siendo la hija, la misma hija del faraón, ella escoge hacer lo correcto. Ella escoge salvar al bebé. ¿Por qué? Porque en este momento ella ve su humanidad. Sí, reconoce que es un bebé hebreo, pero ella ve la humanidad de este bebé. No vio solamente a un hebreo, a un hijo de un esclavo, a un niño que un día sería un esclavo, a alguien de una diferente raza. Ella miró
su humanidad. Ella admiró la humanidad de ese bebé. Ella decidió hacer lo correcto y cuidar de él. Y hasta lo adoptó, que fuera parte de la familia de Faraón. En la historia de la humanidad tenemos muchos eventos similares a este. Eventos donde han habido genocidio, guerras, racismo, eventos horrendos que todos podemos pensar. Y cuando yo pienso en estas clases de eventos, la primera que se me viene a la mente es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y el Holocausto. Y pienso en cómo el régimen de los nazis también más o menos hizo algo igual, ¿verdad? Que pasó una ley que todos los judíos tenían que ser entregados a las autoridades. Y ahora la gente de esas naciones tenían dos opciones. No solamente la gente, pero los cristianos tenían opciones. Una era hacer lo que el régimen nazi estaba pidiéndoles que hicieran, o hacer lo correcto y lo justo y lo bueno delante de los ojos de Dios. Esas eran las opciones que ellos tenían. Entregaban a los judíos y así ellos estaban bien y no les pasaba nada a ellos mismos, o ellos hacían lo correcto y ponían hasta su propia vida en riesgo para salvar, para rescatar, para esconder a judíos durante este periodo, el Holocausto. Y hay una mujer cristiana que se llamaba Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Y esta mujer ayudó a 800 judíos escaparse durante el Holocausto. Ella decidió hacer lo correcto y lo justo en los ojos de Dios. A ver la humanidad de estos judíos y ayudarlos. Y a lo mejor nosotros no vamos a enfrentar una situación similar a la de Corrie ten Boom, ¿verdad? Puede ser que no nos vaya a pasar eso, pero sí vamos a enfrentar momentos y situaciones en nuestra vida en donde vamos a tener la opción de hacer lo malo, lo inmoral, lo que la sociedad nos está pidiendo, lo que nuestras familias nos están pidiendo, lo que nuestro gobierno nos está pidiendo, o hacer lo que Dios nos pide, lo que es justo y recto y bueno y correcto en los ojos de Dios. Porque siempre vamos a tener la oportunidad de hacer lo bueno y lo correcto delante de los ojos de Dios. Siempre tenemos esta oportunidad, ya sea así que nosotros la tomemos. La tercera cosa que podemos aprender de este texto es el uso de poder. En este pasaje, la hija del faraón era de la posición más alta de su sociedad, ¿verdad? En la jerarquía social, ella era en la posición más alta, con más poder. Es la hija del faraón. Ella tiene doncellas, tiene siervas, tiene esclavos a sus pies, vive en un palacio, tiene comida de abundancia, ¿verdad? Es una mujer de estudio, ella tiene poder. Es la hija del faraón. Y vemos en este texto que ella usa su poder para hacer el bien, en vez de usar su poder corruptamente como su padre. Vemos que el faraón usa su poder para oprimir, para destruir y hasta para matar, ¿verdad? Vemos que él usa su poder para su propio beneficio, ¿verdad? Porque él está haciendo todo esto porque él tiene este miedo que los judíos se van a hacer fuertes y nos van a quitar el gobierno, ¿verdad? Él está mirando su propio bienestar. Y al contrario, su hija, la manera que su hija usa su poder, ella lo usa en contraste con compasión, para dar vida, para salvar, para el bienestar de otros, ¿verdad? Cuando la hermana le dice, ¿quieres que te busque a una nodriza hebrea? Ella le dice, sí, yo le pago para que se lleve al niño y lo críe,
¿verdad? Ella era la hija del faraón. Ella pudo haber dicho, sí, dile que venga, cuida al niño, que le dé de comer y ya cuando está más grande que me lo traiga. No, es la orden, yo soy la princesa que ella haga lo que yo le pida. Pero vemos que aún en su poder ella dice, yo le pago a esa señora para que ella haga esto, ¿verdad? Y si aún no han entendido, la mujer que la niña trae es la misma madre del bebé, la misma madre de Moisés es la que cuida de él, ¿verdad? Vemos que qué hermoso es Dios en cómo Él planea las cosas. Una vez yo estaba hablando con unos amigos y uno dijo, estaban ellos hablando, oh no, el poder hace a la gente corrupta. Y yo hice la pregunta, ¿es el poder malo en sí o es el uso del poder, como uno usa el poder que puede ser malo? ¿Verdad? Porque todos tenemos poder. No tenemos que ser la hija del faraón, no tenemos que ser el CEO de una compañía grande, no tenemos que ser un millonario o un político para tener poder. Todos tenemos poder. Tú puedes ser el esposo de tu hogar y biológicamente tú puedes sobrepoderar a tu esposa, ¿verdad? Puedes ser una madre, un padre o hasta hermanos o hermanas mayores y niños están más pequeños que tú tienes más poder sobre ellos. Ellos son más débiles, indefensos y vulnerables comparados a ti. ¿Verdad? Puede ser que a lo mejor tú tienes un coche y tu vecina no tiene un coche, ¿verdad? De alguna manera tú tienes un poder que ella no tiene. Puede ser que tú tienes documentos y otra persona no. O tú tienes un privilegio de ir y hacer ciertas cosas y otras personas no. O tú hablas inglés y otras personas no, ¿verdad? Todos tenemos poder. Y así como todos tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, también tenemos la responsabilidad de usar el poder que tenemos para glorificar a Dios, amándolo a Él por medio de cómo amamos a nuestro prójimo, cómo amamos a los demás. Usamos nuestro poder para vivir el reino de Dios ahora, para vivir el reino de Dios hoy. Y lo hacemos usando nuestro poder para buscar justicia para los que son maltratados, buscar la paz en nuestras comunidades. Usamos nuestro poder para darle de comer al que necesita, para ayudarnos entre nosotros mismos, el uno al otro, cuando alguien está en una dificultad. Usamos, si nosotros podemos votar, usamos nuestro poder para votar para líderes que van a buscar el bienestar de nuestras comunidades, ¿verdad? Todos tenemos poder y es cómo vamos a usar ese poder. ¿Lo vamos a usar para oprimir a otros, para nuestra propia ganancia? ¿O vamos a usar nuestro poder de una manera de compasión, una manera de amar a nuestro prójimo? En conclusión, en medio del caos, del desorden, de toda la maldad que pasa en el mundo, Dios aún sigue usando gente común, como tú y como yo. Gente que, como esta mujer que no tuvo nombre, para sus propósitos y para su gloria. Yo quiero animarte a que pienses en esta semana. Señor, ¿cómo puedo ser tu instrumento? ¿Cómo puedo usar mi poder? ¿Cómo puedo usar las cosas que tengo? ¿Cómo puedo usar mi posición? ¿Cómo puedo usar mi estatus? ¿Cómo puedo usar quién yo soy para tu gloria y para tu honra? Para glorificarte a ti. Para que cuando vengan esos momentos difíciles en que nosotros tengamos que escoger entre hacer lo malo, en hacer lo bueno, que Dios nos pueda guiar
a escoger hacer lo justo y lo recto y correcto delante de sus ojos. Esas son las 3 cosas que aprendimos en esta semana o en esta mañana de este texto, de esta historia de cómo Dios usó a la hija del faraón, una mujer que no se nos da un nombre, cómo Dios la usó aún durante el caos en su sociedad, cómo usó su poder y cómo ella decidió hacer lo correcto cuando su sociedad le decía que hiciera lo incorrecto. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque aunque el mundo esté loco, aunque haya maldad, aunque haya caos, tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre. Un Dios que no es cachado en sorpresa por lo que pasa en el mundo, pero un Dios que tiene un propósito de redención para los seres humanos y para este mundo. Y que tu justicia, Señor, reinará sobre toda la tierra un día. Padre, te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Señor. Que nos perdones, Padre, si nosotros te hemos fallado. Si en vez de hacer lo bueno hemos hecho lo mal. Te pedimos, Señor, que nos perdones si nosotros en algún momento hemos criticado en que tú puedas usar a alguien que no te conoce para aprender nosotros o de bendición hacia nuestra vida. Te pedimos, Señor, que si nosotros somos gente vulnerable en nuestra sociedad, que podamos ver, Señor, que tú nos ves, así como tú vistes a estas mujeres que el faraón desvaloraba, Señor, tú viste el valor que ellas tenían para tu propósito y tu gloria. Te pidamos, Señor, que tú también nos uses a nosotros para tus propósitos, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria y te damos gracias por usarnos como tus instrumentos. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan buena semana, hermanos. Los amamos, los queremos. Y pronto, el 7 de junio, estaremos juntos en la iglesia. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo, con la hermana Paula. Los amamos, los queremos. Cuídense. Bye. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me viste en hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me viste en hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida más. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida más. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida más. Y me